Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren súper bien, listos para sumergirnos en un tema que, la verdad, nos ha tenido a todos con la intriga a flor de piel. Hoy vamos a hablar de algo que ha sonado mucho, pero mucho en el mundo del espectáculo, un nombre que evoca pasiones, miradas intensas y, sí, esa chispa que se enciende en la pantalla y a veces, parece que también fuera de ella. Y cuando hablamos de esa chispa, hay dos nombres que inevitablemente vienen a la mente, Can Yaman y Demet Özdemir. Ya se imaginarán por dónde vamos, ¿verdad? Esa química que traspasaba la pantalla en Erkenzicus, esa conexión que enamoró a millones. Pero la pregunta que hoy nos ronda la cabeza, y que quizás sea el título que muchos le pondrían a este vídeo, es, ¿Can Yaman no olvida a Demet Özdemir? ¿Es realmente imposible olvidarla? Vamos a desgranar esto juntos con calma, con detalles y quizás, solo quizás, con un poquito de ese romance que tanto nos gusta analizar. Así que si aún no lo han hecho, les invito a que se suscriban ahora mismo, activen esa campanita para no perderse nada, y se preparen para un viaje por los rumores, las pistas y las sensaciones que rodean a esta posible, o quizás ya pasada, pero imborrable, historia de amor. Miren, todo este revuelo comenzó como muchas cosas en el mundo de las celebridades, con esos pequeños detalles, esas indirectas que los fans más atentos captan al vuelo. Can Yaman, el galán turco que ha conquistado corazones en medio mundo, ha sido un hombre que, después de su relación con Demet Özdemir, no ha tenido una relación oficial y duradera que haya captado tanto la atención como la que tuvo con ella. Y aquí es donde entra la especulación, la que nos fascina a todos. Después de Erkenzicus, la serie que los catapultó a la fama mundial, Can y Demet vivieron un torbellino de atención mediática. Su química en pantalla era palpable, tan real que muchos creíamos que esa historia de amor, Sanem y Can, no se quedaría solo en la ficción. Y durante un tiempo todo parecía apuntar a eso. Vimos fotos juntos, entrevistas donde se les veía cómplices, y una energía que dejaba poco espacio a la duda. Pero como bien sabemos, el amor en el mundo de las estrellas a veces es tan efímero como una estrella fugaz. Su relación, aunque intensa, llegó a su fin, y como era de esperar, esto dejó un vacío, no solo para ellos, sino también para sus seguidores. Y aquí es donde la duda empieza a sembrarse, ¿fue un adiós definitivo, o solo un hasta luego? Las redes sociales, ese gran altavoz de las emociones, han sido un campo de juego constante para los fans que buscan pruebas. Cada me gusta de Can a una foto de Demet, cada comentario sutil, cada aparición donde se le pregunta por ella y su respuesta es un tanto ambigua, todo suma. Y es que, seamos honestos, hay ciertas conexiones que son difíciles de borrar, ¿verdad? Especialmente cuando esa conexión se vivió bajo los focos, con millones de ojos puestos en ustedes. Pensemos en ello. Cuando una relación es tan pública y tan intensa como la que tuvieron Can y Demet, el impacto emocional es enorme. No es solo una ruptura personal, es una ruptura que afecta a una comunidad de fans que se habían encariñado con la pareja. Y Can Yaman, a pesar de haber tenido otras relaciones después, nunca ha logrado generar el mismo nivel de conexión mediática ni de especulación romántica. ¿Por qué será? Quizás porque la historia de Sanem y Can era especial, una especie de cuento de hadas moderno que muchos deseaban que se hiciera realidad. O quizás, y aquí es donde entramos en territorio más especulativo, Can realmente guarda un cariño especial, un recuerdo imborrable de Demet. Hemos visto a Can Yaman en varias entrevistas recientes, hablando de su carrera, de sus proyectos en Italia, de su vida en general. Y de vez en cuando, la pregunta sobre Demet surge, de forma directa o indirecta. Sus respuestas suelen ser mesuradas, diplomáticas. Habla de ella con respeto, reconociendo el talento y la importancia de su colaboración. Dice cosas como que fue una colega increíble, que trabajaron muy bien juntos, que le tiene un gran aprecio. Y esto para algunos es suficiente. Es la señal de que hay un cariño sincero, una amistad que perdura. Pero para otros, para esos fans que se aferran a la esperanza de una reconciliación, esas palabras suenan a que hay algo más, a que la puerta no está completamente cerrada. Piensen en esas escenas de Erkenzicus. Esa mirada que se cruzaban, esa complicidad en los diálogos, esa risa espontánea que a veces parecía escaparse de los guiones. Era algo que no se puede fingir fácilmente. Y esa magia, una vez que la vives, una vez que la compartes, ¿se puede simplemente apagar? Los psicólogos dirían que las primeras relaciones importantes, especialmente las vividas en la adolescencia o juventud, suelen dejar una huella profunda.
Y aunque Khan y Demet ya no eran adolescentes, esa etapa de su vida y carrera estuvo marcada por esta relación. Además, consideremos el factor de las redes sociales, ese campo de batalla de los likes y los comentarios. Los fans están constantemente escaneando sus perfiles. Un me gusta de Khan a una foto donde Demet aparece sonriendo, o un comentario genérico en una publicación de ella, se convierten en titulares. Y esto crea una narrativa, una historia que se retroalimenta. Los medios de comunicación, ávidos de contenido, amplifican estas pequeñas pistas, y la idea de que Khan no olvida a Demet se vuelve cada vez más fuerte en el imaginario colectivo. También hemos visto a Khan en relaciones después de Demet. Se le ha relacionado con otras mujeres, incluso con alguna que parecía ser una candidata seria. Pero ninguna de estas relaciones ha tenido el mismo impacto, la misma intensidad de escrutinio público. Y esto refuerza la idea de que la conexión que tuvo con Demet fue algo excepcional, algo que marcó un antes y un después. Quizás no sea un amor romántico lo que aún persiste, sino un profundo respeto y un cariño genuino por alguien que fue una parte importante de su vida y carrera. Y es que, ¿quién puede negar la química que tenían? Era casi eléctrica. Esa forma en que se miraban, la forma en que se complementaban. Era una de esas parejas que, incluso si no fueran pareja en la vida real, te hacían desear que lo fueran. Y cuando se confirmó que sí estaban juntos, la alegría de los fans fue inmensa. Por eso, cuando terminaron, la decepción también fue grande. Y creo que esa decepción, esa nostalgia por lo que fue, es lo que alimenta la esperanza de muchos de que quizás, solo quizás, todavía haya algo. Otro punto a considerar es el hecho de que ambos son figuras públicas con carreras exitosas. Mantener una relación privada en este mundo es un desafío monumental. Quizás la presión, la falta de privacidad, fue uno de los factores que contribuyó a su separación. Y si ese fue el caso, ¿sería fácil volver a intentarlo sin las mismas precauciones? Analizando las entrevistas de Khan, se percibe en él una cierta madurez, una reflexión sobre lo que fue y lo que es. A veces, cuando se le pregunta por su vida privada, habla de la importancia de la paz, de encontrar un equilibrio. Y esto podría interpretarse de varias maneras. Por un lado, podría significar que busca una relación más tranquila y discreta. Por otro, podría indicar que aún está procesando experiencias pasadas, como su relación con Demet. La pregunta de si Khan Yaman no olvida a Demet Özdemir es, en última instancia, una pregunta sin una respuesta definitiva y pública. No tenemos acceso a sus pensamientos más íntimos, a sus conversaciones privadas. Sin embargo, lo que sí podemos observar son las señales, las pistas que nos dan los medios, los fans y las propias declaraciones de los involucrados. Lo que es innegable es el impacto que tuvieron como pareja en la pantalla y en la vida de sus seguidores. Crearon una historia que trascendió la ficción y se convirtió en parte de la cultura popular. Y es por eso que su historia, y la posibilidad de que él aún la recuerde con especial cariño, sigue fascinando a tanta gente. Porque al final todos hemos tenido a alguien que, a pesar del tiempo y la distancia, deja una marca imborrable en nuestro corazón. Y si esa persona es una figura pública a la que admiramos, es natural que queramos saber más sobre esa conexión. Podríamos decir que, aunque la relación romántica haya terminado, la huella que dejaron en la vida del otro, y especialmente en la percepción del público, es algo que difícilmente se borra. La imagen de Khan Yaman y Demet Özdemir juntos encarnando a Sanem y Khan, es icónica. Y esa iconicidad, ese recuerdo imborrable, es algo que perdura. Si Khan la olvida o no en el sentido romántico profundo, es algo que solo él sabe. Pero que la recuerda, que guarda un afecto especial por ella y por esa etapa de su vida, eso es algo que para muchos de nosotros parece más que probable. Y quizás en el fondo es esa posibilidad de que la conexión aún exista, de alguna manera, lo que nos sigue manteniendo pegados a sus historias. Y así, mis queridos amigos, llegamos al final de este análisis. Hemos navegado por el mar de especulaciones, hemos recogido las pistas, hemos sentido la química que aún parece flotar en el aire. La pregunta de si Khan Yaman no olvida a Demet Özdemir seguirá rondando, alimentando conversaciones y teorías. Lo que es seguro es que su historia conjunta ha marcado un antes y un después en sus carreras y en el corazón de muchos fans. Muchísimas gracias por acompañarme en este viaje. Espero que hayan disfrutado tanto como yo desentrañando este misterio del corazón. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Creen que Khan aún recuerda con cariño a Demet?
¿Qué pistas ustedes han captado? Déjenme sus comentarios aquí abajo, los leo con mucho interés. Y si les ha gustado este vídeo, no se olviden de darle un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos para que la conversación siga creciendo, y sobre todo, y aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Nos vemos en el próximo vídeo, un abrazo enorme.